Saludos, estimados oyentes. Si usted se ha acercado a este canal, quizás por curiosidad, bienvenido. Sí, cuando alguien indaga y busca, suele encontrar lo que no se imaginaba. Bienvenido, si ha llegado por casualidad. Lo llamamos providencia de Dios. Y por supuesto, bienvenido si ya es usted un oyente asiduo del canal. Gracias por su fidelidad. En cualquier circunstancia, bienvenidos todos. Usen el don que Dios nos dio del libre albedrío para escuchar la sana doctrina y el plan de Dios para la salvación, y en consecuencia aceptarlo y ejercitarlo con el método correcto establecido por Cristo para nosotros los gentiles. Y ya, sin más dilación, comencemos. Todos nosotros durante alguna etapa de nuestra vida hemos sufrido o sufriremos algunas de estas anomalías. Presiones emocionales, espirituales y físicas, ataques de las fuerzas del mal en ataques psicológicos a nuestra mente y ataques físicos. Vamos a intentar dar respuesta a las presiones que todos tenemos a lo largo de la vida. Vamos a mirar en Mateo 7 y vamos a encontrar una historia que el Señor Jesucristo ilustró acerca de dos hombres. Uno de los hombres había construido la casa sobre la roca, el otro era un hombre que construyó una casa sobre la arena. Las dos casas fueron atacadas, y las casas simbolizan nuestras vidas, porque cada uno de nosotros estamos construyendo nuestras vidas y cada ataque a esas casas representa también los ataques que todos tenemos. Escuchemos de los labios del Señor Jesucristo lo que Él nos dice y las enseñanzas que encontramos en este pasaje de Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es importante que sepamos el significado de la palabra insensato, que en el griego significa el ser necio o torpe para entender lo que Dios quiere para su vida. Un hombre insensato que edificó sobre la arena, decisión suya. Vinieron lluvias, ríos, vinieron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, contra aquella vida, y cayó, y fue grande su ruina. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que tanto si estás convertido al Evangelio como si no lo estás, espero que sea de momento, nadie está libre de tener presiones. En una ocasión me dijo alguien, es muy difícil seguir a Cristo. Y le dije, es mucho más difícil vivir la vida diaria sin Cristo, porque el mundo te va a demandar cosas más graves. Entonces, tanto convertidos como inconversos vamos a tener problemas. Convertidos o no, vamos a tener dificultades, pero existe una gran diferencia entre unos y otros. Los verdaderos convertidos al Evangelio, en medio de esas presiones, podemos enfrentarlos y podemos salir más que vencedores. Tenemos que entender algo importante, que Dios va a permitir ¿el qué? Que nos metamos en problemas. Sí, no se extrañe, estimado oyente, para que nosotros aprendamos a pasar en medio de esos problemas, para que cuando salgamos de esos problemas salgamos más maduros en Cristo Jesús. Veamos el Salmo 66 del 8 al 11. Dios va a permitir que usted y yo y nuestros hijos se metan en problemas. ¿Para qué? Para que en medio de los problemas, salir de esos problemas fortalecidos, con más madurez. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza.
Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entonces la Biblia nos muestra que los problemas son como una barrera que tenemos enfrente de nosotros, y que después de que pasamos esa barrera, es imposible que tratemos de escapar de esos problemas. Estimado oyente, con Cristo no hay factores ni casualidades, hay propósitos. Los problemas, las circunstancias, los muros que nos parecen infranqueables, Dios los usa siempre, pero siempre para nuestro bien, sea en algunos casos para edificación y en otros muchos para disciplina. Le voy a declarar un informe estadístico de la situación triste y desoladora en España. La defunción por suicidio ha sido de nuevo la primera causa de muerte no natural en España. Lleva 13 años consecutivos siéndolo. Ha vuelto a superar a los accidentes de tráfico, caídas accidentales y ahogamiento. Quizás cuando queremos escapar de presiones, querríamos solucionarlo. Y tristemente, querríamos solucionarlo suicidándonos y tratando de no vivir. Porque la vida es un problema. Y son muchos los problemas que tenemos que enfrentar. Muchos. Por cierto, estimado oyente, si por cualquier problema, seguramente muy grave, por muy desesperada que parezca la situación, está pensando en quitarse la vida, no se la quite. Escúcheme, estimado oyente, tomando esa drástica decisión, no solo no eliminará el problema ni el sufrimiento, sino que además lo agravará, lo multiplicará y lo padecerá por toda la eternidad. Por favor, se lo ruego, no se quite la vida. Siga escuchando este mensaje y es muy posible que marque en su vida un antes y un después. Gracias de antemano, estimado oyente. Si hacemos una parada y observamos, ¿qué vemos? A nuestras familias, en muchas, la falta de amor natural, con persecuciones, con calumnias en el trabajo, las inmoralidades, peleas familiares, altercados económicos, riñas y enemistades por las herencias. La vida es un problema. Los inmaduros huyen de los problemas. Los que han encontrado madurez en Cristo enfrentan los problemas. Entonces el problema se le presenta, estimado oyente, y Dios quiere que usted entre en el problema. Y dentro del problema, cuando usted no sepa qué cosa hacer, porque le hayan herido, cuando haya salido del problema, no vaya a estar diciendo cuánto herido he sido en el problema, sino, Señor, muchas gracias por estas heridas del problema, porque ello me está haciendo madurar en la fe e imitar la imagen de Jesucristo. Entonces vamos a confrontar 3 tipos de problemas a los que se enfrenta la vida cristiana principalmente. La historia que nos ilustra Jesucristo dice que a las casas les azota la lluvia, y la lluvia en la historia de Jesús es equiparable a los problemas mentales o psicológicos. Entonces aquí, en mi mente, Dios me dice en su palabra, siempre sé gobernado por mi paz. Al convertido al Evangelio, Dios le dice, abre los ojos y ve la vida, y observarás guerras, pero veas lo que veas, confía en mí. Todo está bajo mi control, yo soy el Dios Todopoderoso, por nada estés afanoso. Estos problemas mentales, si no sabemos manejarlos, y vamos a aprender cómo manejarlos, estos problemas mentales, si no los sabemos gobernar y empiezan a oprimir su mente, al comenzar en su mente como un circuito incontrolable, automáticamente el corazón empieza a hacer así, boom, boom, boom. Le quita y le roba la paz. Y lo manifestamos inmediatamente en nuestra relación con Dios. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, está agitado, ansioso por aquí y por allá,
después lo refleja en su trabajo y por último lo refleja en su relación con su esposo, con su esposa. Problemas o lluvias mentales que cayeron sobre una persona que no tiene control en su mente para poder rechazarlos y ganar. Después tenemos los vientos, que son las fuerzas invisibles o los poderes del mal que día y noche están tratando de oprimirnos, día y noche. Por ejemplo, cuando una persona está padeciendo depresión, y estimado oyente, convertidos o no, también nos deprimimos y llegamos a casa y busco al Señor en oración y le digo: Señor, ¿por qué estoy deprimido o deprimida? Mi familia está sana, en mi trabajo estoy prosperando, hay bendiciones materiales. La pregunta es: Señor, ¿por qué estoy deprimido? En ese instante recuerdo, al hacer mi examen delante de Dios, de que mis depresiones no son causas físicas ni mentales, sino que Dios me recuerda que hay una fuerza de maldad alrededor que están ejerciendo sobre mí presiones. En ese instante descubro y le digo: Señor, Espíritu Santo, que moras dentro de mí, aléjame de estas presiones de maldad que sin duda no proceden de ti. ¿Cuántos de ustedes se han sentido deprimidos? Y quizás no sea por pecado, ni porque tengas tu familia mal, ni porque tu trabajo peligre, o sí, sino simplemente porque se le olvidó que el diablo no tiene cuernos, ni tiene tridente, pero es real y tan real como la vida misma. Yo creo que a veces se nos olvida que nuestra lucha no es contra fuerzas físicas, sino contra fuerzas invisibles de maldad. Y como si fuera poco, vamos a enfrentar también presiones, o los ríos. Los ríos vienen por debajo de la casa, la lluvia azota por encima y los laterales de la casa, pero los ríos ¿por dónde vienen? Los ríos vienen por dentro de nosotros. Por ello podemos ser nosotros atormentados por enfermedades físicas, porque quiero que sepa que al final sus problemas mentales terminan afectando su salud física. Cada vez más y más los especialistas han detectado que los problemas mentales ejercen una influencia increíble, grande sobre los órganos del ser humano. El nombre que le dan es enfermedades psicomáticas, o sea, las enfermedades causadas por la mente, enfermedades que no existen nada más que en la mente de la persona. La persona no ha podido librarse de ella por su falta de confianza en Dios. Vemos a Pablo que nos explica cómo se enfrentaba a las cadenas, a las persecuciones, azotes y violencias. Yo siento admiración por Pablo. Yo personalmente pienso que no ha habido en toda la historia cristiana, si exceptuamos al Señor, un hombre que soportara y enfrentara tan arduamente las presiones. El apóstol Pablo, vemos como los ríos y los vientos soplaron contra Pablo, y Pablo tirando hacia adelante. Y venían las lluvias y Pablo tirando hacia adelante. Y venían los azotes y Pablo tirando hacia adelante. Nunca dejó de tirar hacia adelante. Yo me preguntaba, ¿cuál era el secreto de Pablo? Vayamos a Hechos capítulo 20. Todos estos ejemplos Dios nos ha dejado en su palabra para que aprendamos a ser más que vencedores. No solamente para que estén reunidos en la Biblia, sino para que además de leerlos, los pongamos en práctica cuando estemos necesitados de ello. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo comienza a explicarnos con sus escritos cómo él podía enfrentarse a las presiones y a los problemas de la vida. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. Aquí se encuentra uno de los secretos más grandes de la vida cristiana. A Pablo le podían decir, por poner un ejemplo, que tenía cara de langostino. Le podían decir: Pablo, realmente eres muy feo, no vales mucho, total, para lo que haces. Pablo en su caminar cristiano podía enfrentar todo esto, pero Pablo no se quedaba a discutir ni a investigar. Pablo seguía caminando. A Pablo en su caminar cristiano de pronto le decían: Pablo, no hay dinero. ¿No hay dinero? ¿Que no hay dinero? Pues no hay dinero. Pablo seguía caminando, no hacía caso. Fijaros que a Pablo le estaban persiguiendo y Pablo seguía caminando.
Pablo sabía que él tenía una meta y lo único que a él le importaba era seguir caminando y no hacer caso de lo que había a su alrededor. Hay cristianos que van caminando por la vida cristiana, les comentan asuntos de por aquí y de por allá, y de repente se paran en su caminar y comienzan: ¿y por qué te dijo eso? ¿Y cómo lo dijo? Y en este estado permiten que pasen algunos días así, y comienzan a penetrar el resentimiento y la amargura contra otra persona, y están perdiendo terreno en su caminar, en su vida cristiana. O bien, no están convertidos al verdadero evangelio. Es increíble, hay cristianos que llevan 15 años y no han podido olvidar un problema que les ocurrió hace 15 años. Pero ya hace 15 años que perdieron miles de kilómetros que debían haber caminado. ¿Y esto por qué? Porque hicieron caso. Y Pablo nos está recomendando: no hagas caso de nada a tu alrededor. Sigue caminando la buena batalla de la fe. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y cada uno de nosotros buscamos en su día la dirección de Dios para nuestras vidas. Y estamos completamente seguros que estamos en la voluntad de Dios. ¿O no? Porque yo le digo algo importante, estimado oyente. No trate de ser feliz sin estar en la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado esto? No se trata de si voy a estar más contento aquí, allí o en el otro lado. No. De lo que se trata es: ¿estoy en el centro de la voluntad de Dios? Yo, meditando en ello, llego a la conclusión de que realmente grandes congregaciones, pastores con un carisma increíble, viajes para allá y para acá, proyección internacional, países, culturas, personas, ¿estos pastores realmente conocen a las ovejas de su congregación? ¿Predican la sana doctrina? ¿O por el contrario buscan la fama y predican lo que la congregación quiere oír, pero no les predican lo que necesitan oír? Una congregación pequeñita, donde todos se conocen, familiar, etc. Y puede estar sucediendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no se trata ni de lo uno ni de lo otro, se trata de nuestra relación con Dios y estar en su voluntad, es lo principal. Y escudriñar las Escrituras para no ser engañados. Y todo ello se consigue y se tiene la seguridad estando convertidos al verdadero evangelio. Dice Pablo: mi vida no la estimo ya preciosa para mí mismo. ¿Cuál es el problema? Pablo dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Se dan cuenta, estimados oyentes? Espero que vean la diferencia. Sé que no todos los oyentes están convertidos al evangelio. Este y no otro es el propósito de este canal. Sigo hablando a los que creen que están convertidos, que quizás algunos llegarán amargados, llegarán resentidos, porque nunca comprendieron el secreto de la vida cristiana. ¿De qué se trata? De llegar con gozo. Pero, ¿de qué estoy hablando? De que cuando esté llegando a mi meta en esta tierra, mire hacia atrás y pueda descubrir que todos mis enemigos, sus enemigos, a todos los que nos quisieron hacer algún mal, verlos como instrumentos de Dios, que los usó Dios para formar nuestro carácter mientras nosotros nos dirigíamos a la meta. Dichoso el hombre que ha visto en sus enemigos la mano de Dios. Estimado oyente, a nuestros ojos humanos creemos que fueron los clavos que le traspasaron los que sostuvieron a Cristo en la cruz. Le puedo asegurar que no. Fue el amor de Dios y su obediencia al Padre los que le sujetaron al madero. Y todo ello, admírese, sorpréndase y créalo. Fue por usted y fue por mí. Pero el sufrimiento físico de Jesucristo no fue lo peor. No fue la peor parte de su sufrimiento. El sufrimiento más profundo de Jesucristo fue espiritual. Sintió el último golpe del pecado y se hundió en la tristeza más profunda cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La maravillosa verdad es que Dios lo desamparó para poder perdonarle a usted y a mí. Y allí, en el Calvario, Él recibió, soportó y asumió toda la ira y la justicia que Dios tenía que aplicar como juez justo del universo. Ira y justicia que debemos recibir usted y yo por haber violado, transgredido durante toda nuestra vida la ley de Dios. Ahora que la base de la sustitución se ha establecido, tenemos la llave que abre la puerta a la paz con Dios. Nosotros, como pecadores,
Debemos convertirnos por medio del Evangelio. Estimado oyente, llegamos hasta aquí en esta primera parte, y si Dios lo permite, continuaremos el mensaje de hoy con una segunda parte. Por tanto, será hasta una próxima oportunidad. Desde España, un saludo.